Hola, ¿qué tal? Qué gusto que como siempre nos acompaña en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso, el Evangelio de Lucas en su segunda parte, donde ya prácticamente estamos llegando a nuestra penúltima sesión y damos muchas gracias a Dios que nos ha permitido estudiar este curso, un curso más amplio de lo habitual. Todos nuestros cursos de libros de la Biblia están diseñados en 12 sesiones, pero por la particularidad del comentarista que estamos estudiando, lo hemos hecho a 24 sesiones y digámoslo así, es la sesión 12 de la segunda parte, pero en realidad es la sesión 23 de todo el Evangelio de Lucas, un evangelio maravilloso, el tercero de los evangelios sinópticos, aquellos que mantienen la misma estructura temática, como es el caso de Mateo, Marcos y el que nos ocupa hoy, que es el Evangelio de Lucas, un evangelio escrito para los gentiles, para un pueblo al cual hay que convencer de que Jesús es el Hijo de Dios. Mientras Mateo tiene que convencer a un pueblo judío que Jesús es el Cristo, es el ungido, es el Mesías, Lucas tiene que convencer a un pueblo grecorromano que Jesús es el Hijo de Dios, del Dios único, no de estos dioses pasionales del Olimpo, sino de un Dios único que tiene el control de todo y que ha dado a su Hijo para que en Él tengamos vida y vida abundante. Es así que haremos una breve oración. Acompáñeme por favor en esta breve oración para que demos inicio a nuestra sesión de hoy. Bendito Padre, cuántas gracias te damos por la bendición, Señor, de estudiar tu palabra, de escudriñarla. Gracias por los evangelios, por estas buenas nuevas, Padre, que nos describen el ministerio de tu Hijo, Padre, y de todas aquellas enseñanzas y aquellas obras, Padre, que, Señor, pues simplemente cambiaron nuestra vida. Te pedimos, mi Señor, que seas tú guiándonos en la instrucción de esta clase, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como les decía, estamos prácticamente en lo que es la sesión 11 de esta segunda parte, donde vamos a estudiar a través de este comentario de Ediciones Las Américas, Verdadero Hombre, Verdadero Dios, de Alberto T. Platt, el capítulo número 11 que se denomina Padecimientos del Hijo del Hombre, ¿no? Que bueno, pues es prácticamente ya la última semana de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, ¿no? Lo que conocemos como la pasión de Cristo, ¿no? Y bueno, pues habíamos visto en sesiones anteriores, la sesión anterior habíamos comenzado ya la última semana. Hablamos acerca de los 3 primeros días de la semana, la entrada triunfal un domingo, la purificación del templo un lunes, ¿no? Habíamos hablado acerca de el miércoles que dará algunas enseñanzas el Señor Jesucristo y nos habíamos quedado en el día jueves, ¿no? Con la celebración de la Pascua, los preparativos que se harán para la celebración de la Pascua, propiamente Jesús tomando la Pascua con sus discípulos, donde se anuncia la traición, donde se anuncia la negación, donde se establece el nuevo pacto. Es un pasaje importante en la vida del cristiano y en el estudio de los cristianos, porque ahí es donde se establece el nuevo pacto, un pacto representado en la copa, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí nosotros entramos a esta sesión 11 estudiando los acontecimientos que son posteriores a la toma de la Pascua, como es la oración en el Getsemaní, el arresto de Jesús y los distintos juicios a los que será sometido, ¿no? Que prácticamente se engloban en dos principales, ¿no? Que es el juicio ante los judíos y el juicio ante los gentiles, ¿no? El juicio ante los judíos, que será ante varias autoridades judías, ante Anás, ante Caifás y ante el Sanedrín.
y el juicio ante los gentiles, propiamente ante los procuradores romanos, que serán prácticamente Poncio Pilato y Herodes Antipas, ¿no? Bueno, pues entonces entrando de lleno, como siempre Alberto Tiplat nos regala un versículo que es como el versículo central o el versículo clave del pasaje o de la sesión que estamos estudiando. Les dijo, orad que no entréis en tentación. Lucas 22:40 es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hablando a sus discípulos, sobre todo cuando estos se habían quedado dormidos ahí al acompañarle en el huerto del Getsemaní, ¿no? Jesús y sus discípulos habían tomado ya la cena de la Pascua. Mateo y Marcos nos dicen que una vez que tomaron la cena cantaron el himno, ¿no? Y bueno, los himnos que se cantan en estas fechas son los famosos himnos del Jalel, que son los himnos del 103 al 118. Y seguramente pensamos que el himno que cantarían sería el del Gran Jalel, que es el que se acostumbraba a cantar en la cena de la Pascua, que es el himno, el Salmo, perdón, 136, ¿no? Dentro de los salmos hay muchos salmos que se cantan en las celebraciones. Hay unos salmos que son antifonales o procesacionales, ¿no? Que son estos himnos que se cantan en procesiones, sobre todo cuando los judíos iban a la ciudad de Jerusalén a celebrar una de las fiestas anuales, ¿no? Y entonces utilizaban estos himnos que se cantaban en procesión. Pero vienen los himnos del Jalel y se llaman así porque normalmente inician con la palabra aleluya, ¿no? Que es algo así como gloria a Dios, ¿no? Y bueno, pues se da este famoso himno del Gran Jalel, el Salmo 136, que le repito era como el más acostumbrado para cantar después de la cena de la Pascua, ¿no? También una costumbre que nosotros percibimos poco, ¿no? Pero que era parte de la costumbre, era leer un pasaje en este caso, el libro de Cantares. Se llegaba a leer un pasaje del libro de Cantares cuando se celebraba la cena en la Pascua. Bueno, Lucas nos describe que al terminar de cenar, dice que saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Otros evangelistas no usan el término monte de los olivos, usan Getsemaní, que es un término que significa algo así como prensa de olivas, ¿no? Se me fue la palabra, lagar, ¿no? Getsemaní significa lagar, pero en este caso lagar de olivas. Normalmente nosotros escuchamos lagar y pensamos en este lugar donde son aplastadas las uvas para el vino, ¿no? Pero Getsemaní se refiere al lagar donde se aplastan las olivas para obtener el aceite. A diferencia de otras ocasiones, normalmente Jesús, en otras ocasiones en las que tomó la Pascua, casi siempre que nuestro Señor Jesucristo estaba en Jerusalén, eh, se iba a la ciudad de Betania. ¿Por qué? Porque ahí vivían sus amigos María, Marta y Lázaro, ¿no? Entonces normalmente estaba en el día en Jerusalén y en la tarde se iba para Betania para pasar la noche en casa de sus amigos. En esta ocasión no lo hará así. En esta ocasión decide quedarse ahí en el jardín del Getsemaní para salir a orar, y vaya oración, ¿no? Y no solamente vaya oración, vaya el motivo por el cual Jesús salió a orar, ¿no? Sabía perfectamente lo que le deparaba esa noche. Jesús sabía el plan de Dios que contemplaba la cruz. Y cuando nosotros vemos la oración de Jesús, Padre, si puedes, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En su oración no vemos algún tipo de reproche, no vemos algún tipo de rebeldía, no vemos algún tipo de inconformidad en el corazón de Jesús.
vemos todo lo contrario, vemos una muestra completa de aceptación de la voluntad de Dios, aceptación del plan divino. Hay una rendición, mas no sea mi voluntad sino la tuya, ¿no? Y es fácil de entender sabiendo que Cristo pues tiene la mente y el corazón de Dios el Padre, porque Cristo también es Dios, ¿no? Sin embargo, la lección que nos deja el huerto de los olivos es que vemos a un Jesús que no busca hacer sus propios planes, como Satanás se lo quiso proponer en la tentación en el desierto, ¿no? Mira, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿no? Bueno, Jesús iba a tenerlo todo, pero tendría que pasar por el camino de la cruz. Y Jesús entendió muy bien que no le convenía tomar el atajo que Satanás ofrecía, ¿no? Porque Jesús buscaba seguir los planes del Padre. Lucas es el único que registra en la oración del huerto, Lucas es el único que registra que un ángel le reconfortaba, le fortalecía, ¿no? Y nos dice que Jesús entra en agonía de tal manera que dice que su sudor caía en el suelo como gotas de sangre. Perdón. Mm, se ha dado, o se han tratado de dar muchas explicaciones, ¿no? Se habla de una enfermedad, un padecimiento de estrés que efectivamente llega a tal grado que el sudor empieza ya se me fue la palabra, disculpe, a transpirar, esa es la palabra, el sudor empieza a transpirar. Le iba yo a decir expirar, pero no, creo que es transpirar ya el sudor combinado con sangre, ¿no? Le debo el nombre pues no sé si es enfermedad, ¿no? Pero de este cuadro clínico, ¿no? Pero bueno, es tal el grado de agonía, es tal el grado de estrés en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente lo que viene. Los discípulos, por otro lado, se quedan dormidos, ¿no? Pero a mí, la verdad, debo confesarlo, de repente no me gusta cómo se maneja el pasaje, porque de repente se maneja el pasaje como que los discípulos eran unos perezosos, ¿no? Y como que no les importaba la situación, ¿no? Pero cuando uno va observando el pasaje, sobre todo en Lucas, los discípulos se quedan dormidos porque están cansados, porque también en ellos hay estrés, también en ellos hay tensión. Ellos saben que algo difícil se viene, no, no con la claridad con la que Jesús lo sabe. Pero los discípulos han tenido una semana complicada, ¿no? Y no estoy tratando de jugar al abogado del diablo, ni estoy tratando de justificar el que se hayan quedado dormidos, pero simplemente creo que sí hay que entender las cosas en su correcta magnitud. Trate de ponerse en los zapatos de un discípulo que entra a la ciudad de Jerusalén, donde la gente está recibiendo con palmas al maestro, y de repente llegan los principales de los principales religiosos a amonestar al Señor Jesucristo. Oye, ¿cómo permites que estos te alaben? ¿No? Y Jesús les confronta. Y no solamente eso, sino que al siguiente día va y corre a los cambistas del templo, ¿no? Es decir, la expresión que normalmente usamos es que Jesús llega a agitar el avispero. Y ahí están los discípulos. Y claro que se vuelve una situación, ¿no? En la cual, bueno, pues sí causa un estrés, ¿no? Es como cuando de repente tú estás con un maestro y el maestro de repente estás acompañando a tu maestro en alguna situación y confronta a otro maestro y empiezan a discutir ahí y tú estás ahí, ¿no? Y quieras o no, tú sientes un estrés. Bueno, pues imagínense la carga de estrés en los discípulos con las declaraciones que se harán en la mesa, en la cena de la Pascua, que las tenemos muy bien detalladas, sobre todo en el Evangelio de Juan,
donde Jesús empieza a explicar no solamente el que se tiene que ir, que ya es un golpe anímico para el discípulo, sino el cómo se tiene que ir. Entonces, yo entiendo a los discípulos, trato de no juzgarlos, y yo entiendo a los discípulos y el por qué fueron vencidos de sueño. Claro, lo ideal era que se hubieran quedado velando e intercediendo por su Señor que va a sufrir un sacrificio, pero las cosas no pasan gratis, ¿no? Y si un discípulo, si tan solo un discípulo se hubiese quedado velando toda la noche orando por el Señor Jesucristo, olvídese, al rato hubiéramos hecho de ese discípulo un ídolo, ¿no? Porque gracias a él, el Señor Jesucristo padeció bajo intercesión, ¿no? Sin embargo, los discípulos nos demuestran nuestra limitada humanidad frente al Dios hombre Jesucristo. Y lo vamos a ver en otros muchos detalles que vienen adelante. Los discípulos están con Jesús y entonces llegan a apresar a Jesús, llega el arresto ahí en el Monte de los Olivos. Recuerda que mencionábamos en las sesiones pasadas que aquí los hechos se entienden mejor entendiendo los escenarios, ¿no? Entonces, si estamos en el Monte de los Olivos, está la oración en el Getsemaní, está la agonía de Jesús, una agonía muy fuerte, y viene el tiempo del arresto, donde Judas se acerca para besarle porque era la señal que le iba a indicar a los guardias del templo quién era el maestro, quién era el que tenían que arrestar. Y es muy triste el pasaje, ¿no? Jesús lo confronta así, con un beso entregas al Hijo del Hombre, ¿no? Es increíble ver cómo las obras más perversas se pueden dar bajo máscaras de amor, ¿no? Bajo una hipocresía vestida de amor. Mateo y Marcos en el original griego refieren que fue una serie de besos, no fue un solo beso. Sin embargo, pues llega una muchedumbre de religiosos, es decir, líderes religiosos, y los guardias del templo. Le decía yo en la sesión anterior que normalmente vemos un cuadro del arresto y vemos ahí a soldados romanos. Disculpe, me disculpo porque he estado hablando ya. Di clase todo el día y la verdad ya estoy un poquito sentido en la garganta. Pero de repente nos pintan el cuadro del arresto de Jesús con soldados romanos, ¿no? Difícilmente los soldados romanos se presentarían ante este tipo de arrestos porque no había una falta en contra de Roma, ¿no? Y un soldado romano no se iba a meter en una situación así. Hay quien habla de la posibilidad del soldado romano porque se basan en las palabras de Jesús, ¿no? Habéis salido contra mí con palos y espadas. Y dicen, bueno, nadie tenía permitido llevar espada más que los soldados romanos, ni siquiera la guardia del templo, ¿no? Sin embargo, en lo personal yo me decanto más por la teoría de que no había soldados romanos, porque le repito, no hay intervención de ellos. Lo vemos hasta que llevan a Jesús ante Pilato, ¿no? Y entonces, cuando llevan a Jesús ante Pilato, lo vamos a ver más adelante, Pilato al querer zafarse del asunto, una de las maneras en las que va a tratar de hacerlo es mandándolo a azotar, y ahí sí ya aparece la figura del soldado romano. Aparecerá después con Herodes Antipas, cuando es llevado ante Herodes, donde también ahí los soldados lo van a golpear, y al regresar en el proceso de crucifixión, sí, ahí sí tenemos a soldados romanos, ¿no? Pero por el momento creemos que son los soldados de la guardia, perdón, del templo, digamos unos soldados interinos, judíos, ¿no? Que se encargaban de salvaguardar el orden en el templo, ¿no? Sin embargo, los discípulos reaccionan,
Y se da este famoso pasaje de la espada, donde uno de ellos saca la espada y le corta la oreja a otros. Juan nos dice el nombre, tanto del agresor como del agredido, ¿no? El agresor es Pedro, que le vuela la oreja al agredido, que es Malco. Y Lucas nos relata el milagro de sanidad, ¿no? De que Jesús toma la oreja y la vuelve a colocar y la sana en este hombre, en este Malco. Fíjese lo que puede hacer el arrebato, ¿no? Porque los enemigos de Jesús aquí bien pudieron haber acusado a Jesús de encabezar un grupo violento y de encabezar una revuelta. Sin embargo, Jesús entiende el momento y entonces exhorta a los discípulos a desistir. Si Jesús en realidad hubiera querido encabezar una revuelta, se hubiera dicho, ahora es cuando, ¿no? Nosotros sí traemos espada y ahora es cuando, ¿no? Entonces, no, Jesús le pide a sus discípulos calma, ¿no? Y ahí confronta a los líderes religiosos por su cobardía, viniendo a arrestarlo de noche, ¿no? Tanto tiempo estuve con vosotros en el templo enseñando y vienen a mí con palos y espadas en la noche como si fuera yo un ladrón. Jesús declara también su hipocresía y maldad cuando dice, bueno, pues esta es la hora de ustedes y es el poder de las tinieblas, ¿no? Sin embargo, no dejemos de ver que esta hora oscura también es parte del plan divino, que es difícil, que es triste, sí, ¿no? Y que su conclusión será en la victoria, en la resurrección, ¿no? Posiblemente los discípulos presentían, le repito, que algo grave estaba por suceder, ¿no? Le repito, por eso es que seguramente estarían viviendo con mucho estrés, pero yo creo que nunca se imaginaron la rapidez con la que iban a correr las situaciones, sobre todo a partir de ahí del Getsemani. A partir del arresto, en pocas horas Jesús es golpeado, es enjuiciado, es llevado a un lugar a juicio, es trasladado a otro lugar a juicio, regresado, etcétera. Y en todos esos traslados es un constante maltrato y tortura. Y en menos de 24 horas Jesús es crucificado. Dígame usted si no es un shock para los discípulos. Viene el día viernes donde pues los discípulos ahí salen huyendo, ¿no? Estamos ya en el día viernes, los discípulos salen huyendo y le repito, de repente condenamos muy feo a los discípulos porque se quedan dormidos, porque salen huyendo, porque Pedro le niega. Pero eh, le repito, ya de entrada hay mucho estrés de parte de de los discípulos. Están enfrentando un sistema poderoso que son los líderes religiosos y después va a intervenir el imperio romano, ¿no? Entonces, claro que iba a haber miedo. Es como si de repente usted participa, no sé, en un paro laboral y de repente le empiezan a llegar granaderos, ¿no? Imagínense que está usted en la empresa, se van a huelga, se plantan ahí enfrente de la empresa, y ya de por sí ahí el ambiente es algo hostil. Imagínense que de repente empiezan a llegar granaderos de la policía auxiliar o de la policía municipal, ¿no? Pues claro que usted ya está ahí con estrés. Bueno, imagínense que de repente llegan el ejército, llegan los verdes o la marina o qué sé yo. Dios mío, ¿no? Tan solo hay que recordar un Tlatelolco aquí en México, ¿no? Entonces, hay que tratar de entender el corazón del discípulo. Si bien, le repito, no quiero jugar al abogado del diablo y a justificarlos, creo que sí vale la pena entenderlos, porque hay que darles un cierto, pues hay que darles o concederles un cierto crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que salieron huyendo, algunos les seguían de cerca y eso ya requiere valor. Note usted la cobardía de Judas. Él prefiere alejarse para irse a matar a la horca. Pero muchos o algunos de ellos sí le estaban siguiendo de cerca.
lo que ya significa un riesgo. Lo vemos en Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es identificado. Ese es el precio de seguirle de lejos, pero estar ahí. Juan nos dice que Pedro es identificado por 3 personas y pese a que niega conocer a Jesús, se ve muy claro que no logra convencerles y entonces viene el canto del gallo una vez que Pedro le ha negado, cosa que también nos orienta más o menos de la hora de estos sucesos. Y entonces Lucas nos narra lo que no narran los otros evangelios, perdón, que es que una vez que Pedro le ha negado, Jesús lo ve. No tenemos a ciencia cierta cuál es la ubicación de Pedro. Sabemos que está en casa de Caifás, no de Anás, sino de Caifás. Y ahí Pedro le niega, ¿no? Y se entiende que Jesús está al menos a unos metros y en ese momento canta el gallo y Jesús observa a Pedro. Pedro niega a su maestro 3 veces, no solamente una vez, 3 veces, y viene el canto del gallo, que seguramente, lo sabemos, le hace recordar a Pedro las palabras de su Señor. Sume a eso, trate de entender a Pedro. Sume a eso la mirada de. Y si bien no se justifica la falta de Pedro, hay algo que también vale la pena concederle, que es esta sensibilidad que él tiene ante su falta. Y Pedro nos muestra un arrepentimiento que es ejemplar. Judas pecó. Y Judas pecó, mi hermano, mi hermana, vendiendo al Señor Jesucristo, traicionándolo, entregándolo, simplemente porque le plació pecar. Pedro no es así. Pedro pecó porque flaqueó, porque le ganó el temor, como le hubiera ganado a usted y a mí. Judas tuvo remordimiento, Pedro tuvo arrepentimiento. Esa es la gran diferencia. Entonces, pues todo aquel que tenía a Jesús preso va a aprovechar la ocasión para hacerle daño. Está con Anás y le van a bofetear. Está con Caifás, lo van a golpear. Lo llevan con Pilato, lo van a azotar. Lo llevan con Herodes, le van a pegar con el puño, le van a pegar con una caña. Regresa con Pilato, viene el azote en el pretorio, la humillación ante Barrabás. Y bueno, pues qué decir de la crucifixión. O sea, todos los opresores lo van a torturar y se van a burlar de él. Pero algo que sorprende mi hermano, mi hermana, es que Jesús se mantiene callado y sumiso. Sin embargo, tenemos que entender que la obra expiatoria, es decir, la obra que paga nuestros pecados ante el Padre, se llevará a cabo en la cruz. Muchos piensan que desde aquí ya empezó la obra expiatoria. No, mi hermano. La obra expiatoria es solamente en la cruz. Todo esto, todo este sufrimiento que estamos viendo, son simplemente eventos previos, que no representaban ganancia de ningún tipo para Jesús. Es un dolor previo, necesario para llegar a la cruz. Es así entonces que se presenta ante el Sanedrín. ¿Por qué? Porque Jesús, repito, primero es llevado a casa de Anás, que es el suegro de Caifás. El sumo sacerdote en ese momento es Caifás, pero es un sumo sacerdote muy blandengue, que fue colocado ahí por la influencia de su suegro, que es Anás, que en realidad era el que seguía gobernando, tenía mucha influencia y por eso es que ante este caso especial de este maestro de sinagoga incómodo, hijo de carpintero, Jesús ha sido apresado, pues, ¿quién mejor que Anás para sugerir qué hacer? ¿No? Y entonces lo llevan de noche, lo apresan en la noche y lo llevan ante Anás para hacerle un juicio, después se irán a casa de Caifás. Pero ojo, porque la ley judía no permitía llevar juicios en la noche. Todo juicio debía ser tratado en el día y ante un consejo. Por eso es que en cuanto amanece, los judíos, sabiendo que están haciendo las cosas mal,
Muy temprano juntan al Sanedrín, reúnen al Sanedrín, que es este consejo de ancianos judíos, formado por religiosos y también por aristócratas, y empiezan a buscar acusaciones de las cuales pueda llegar a oídos de Pilato y ésta las pueda atender, ¿no? Si la acusación no era grave, no representaba un riesgo para Roma, Pilato pues les hubiera dado ay, se me fue la expresión, ¿no? Es decir, los hubiera ignorado, ¿no? A ver, este es un problema entre ustedes arreglan. Entonces necesitan acusar a Jesús de algo que pueda llamar la atención de Pilato, de Poncio Pilato. Empiezan con el uso de acusadores falsos, que no va a prosperar porque entre ellos mismos se contradecían, ¿no? Pero lo que llega a dar luz es cuando Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Ah, ok, estás diciendo que eres el Cristo y le preguntan si es el Cristo. ¿Por qué? Porque si él afirmaba que era el Cristo, entonces ya podían atacar una parte, ¿no? Recuerde que tienen que hacer el arresto en la noche porque los líderes religiosos tenían temor del pueblo porque el pueblo respetaba y admiraba a Jesús. Pero si Jesús se declaraba el Cristo, entonces podían decirle a la gente que este hijo de carpintero era un blasfemo. Y entonces de esa manera podían eh, eh, venderle al pueblo la idea de que este hombre se está haciendo pasar por el Mesías esperado, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías que los libertara del Imperio Romano. Perdón. Es así que entonces, cuando ellos escuchan la expresión hijo de hombre, le preguntan si es el Cristo, ¿no? Y para ser más específicos, le preguntan si es el Hijo de Dios. A lo que Jesús responde, vosotros decís que lo soy, que era una manera de afirmarlo. Y entonces ahí tienen el motivo suficiente para culparle de blasfemia. Es cuando ya el sumo sacerdote le dice a los que están ahí presentes, ya ven qué razón más necesitamos como para que ustedes lo sigan adorando, le sigan teniendo respeto. Si vean lo que acaba de hacer, la gente lo va a comprar. Por eso es que vemos este cambio de una gente que le está recibiendo con palmas un domingo a una gente que un viernes ya está pidiendo su crucifixión, ¿no? Y entonces, pues esta acusación viene de perlas. ¿Por qué? Porque por un lado, mmm, logra vender odio al pueblo y por otro lado, lo pueden presentar como una amenaza ante Roma porque el Cristo pues era una figura de rey. Es así entonces que llevan a Jesús ante Pilato, ¿no? Y aquí ha habido mucha polémica porque hay quienes han dicho que aquí los sucesos, cada evangelista los da en orden diferente, pero tenemos que entender que Lucas no pretende dar detalles de cada evento y sobre todo en una cronología, ¿no? Lucas está narrando los puntos importantes del ministerio de Jesús. No olvide que Lucas está escribiendo un tratado a su amigo Teófilo para tratar de compartirle las obras importantes de Jesús. Entonces a Lucas no le interesa tanto seguir la cronología de los eventos, ¿no? Nos dice que el Sanedrín lleva a Jesús ante Pilato y lo lleva con tres acusaciones. Pervierte a la nación, es un hombre que pervierte a la nación, es un hombre que prohíbe el tributo a César cuando veíamos que él jamás hace esa prohibición. Él simplemente establece que hay que darle al César lo que al César le pertenece y a Dios lo que a Dios le pertenece, ¿no? Y la acusación que le mencionaba yo, ¿no? El afirmar ser el Cristo, a Pilato se le van a manejar bajo el concepto de rey. Sin embargo, Pilato no es ningún tonto. Él conocía las mañas de estos sacerdotes judíos y de repente va a sospechar por este repentino amor que van a tener por Roma, ¿no? Cuando odiaban al imperio romano por considerarlos inmundos, ¿no? Pero pues también
vemos a un Pilato que no quiere que este asunto llegue a oídos de César porque pues pondría en tela de juicio su procuración, ¿no? Hay que recordar que Pilato es el procurador de Judea. Entonces Pilato pues les dice, yo no hallo falta en este hombre, y cuando escucha, ellos empiezan a referir las revueltas que Jesús hacía en Galilea, dice, ok, esa es jurisdicción de Herodes, y entonces lo envía con Herodes Antipas, quien es el que tiene la jurisdicción en Galilea y en la región de Perea. Eh, Herodes Antipas es hijo de Herodes el Grande, aquel que va a construir el templo, o más bien dicho, que va a ampliar el templo por ahí del 20 antes de Cristo, pues para congraciarse con el pueblo judío. De hecho, Herodes va a practicar la religión judía, aunque en realidad Herodes el Grande, pues es de origen edomita, ¿no? Es decir, de los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, ¿no? Sin embargo, él va a seguir la religión judía. Perdón, y entonces, cuando muere este Herodes el Grande, va a heredar a sus tres hijos el reino de la Palestina, ¿no? Herodes Antipas tendrá la región de Galilea y Perea. Felipe tendrá la región de Iturea y Traconite. Y no sé si nota usted la familiaridad de estos nombres. Herodes Antipas es este hombre que cometerá adulterio con su cuñada, con la esposa de su hermano Felipe. Y es Juan el Bautista el que lo confronta. Y Herodes Antipas, ante esto, manda a matar a Juan el Bautista, manda a pedir la cabeza, a decapitarlo y a pedir la cabeza a petición de un baile erótico que le hará la hija de Felipe. Es una trama terrible y triste. Entonces, pues tenemos a Herodes Antipas en la jurisdicción de Galilea y Perea, Felipe en Iturea y Traconite, y el otro hijo de Herodes el Grande es Arquelao, que tendrá Judea y Samaria. Pero este Arquelao se meterá en muchos problemas y entonces Roma lo quitará y pondrá a Poncio Pilato. Ya para el tiempo de Jesús, en este tiempo que estamos narrando ahorita, pues ya Poncio Pilato está como procurador de Judea y Samaria. Entonces, Pilato entiende que la revuelta se da en Galilea y lo manda con Herodes Antipas. Ya la fama de los milagros de Jesús habían llegado a Herodes, y Herodes pensaba que Jesús era como una especie de la resurrección de Juan el Bautista. Le va a causar temor porque Herodes es el que manda a matar a Juan el Bautista. Sin embargo, pues tiene mucha curiosidad de ver los milagros, y entonces se entrevista con Jesús. Y él se da cuenta que las acusaciones que hay acerca de Jesús son falsas, ¿no? Sin embargo, Herodes quiere ver milagros de Jesús. Jesús no le va a conceder ese deseo. Y entonces en su coraje, pues decide no defender a Jesús. Y va a permitir que sus soldados también lo torturen, se burlen de él. Y Herodes le va a obsequiar un manto púrpura como una especie de burla. Te dices rey, y entonces se burla regalándole un manto púrpura, un manto caro. Y un dato curioso que nos da aquí el evangelista es que a partir de este incidente, Pilato y Herodes van a reanudar sus relaciones que habían estado fracturadas y se van a hacer amigos. Es así que Herodes envía a Jesús de vuelta a Pilato. Tenemos a un Jesús ante Pilato en una segunda ocasión, donde reúne Pilato nuevamente a los líderes religiosos para continuar con el juicio, porque por segunda ocasión es decir, es que yo no hallo culpa en este hombre, ¿no? Y no solamente eso, sino que les comparte que también Herodes no le haya culpable. Y entonces Pilato pensó que una manera fácil de salir del problema es, como lo venía acostumbrando en cada año que se celebraba la Pascua,
soltar a un preso. Y entonces les da la opción, miren, tengo a este asesino terrible que es Barrabás y tengo a este Jesús que pues yo no le veo mucho problema, pensando que seguramente la gente pues iba a pedir a Jesús. ¿Y cuál es su sorpresa? Que la gente pide a Barrabás. Entonces, pues Pilato, nuevamente en una manera de tratar de salirse por la tangente, como lo decimos vulgarmente, manda a azotar a Jesús, ¿no? Y les muestra a este Jesús azotado ahí en el pretorio por los soldados romanos que lo harán con mucha saña y con mucho odio, ¿no? Y entonces Pilato presenta a Jesús muy lacerado, pensando que así el pueblo estará contento. Y nuevamente se lleva la sorpresa porque los líderes religiosos van a rechazar todo este tipo de ofertas y van a exigir su muerte. Crucifícalo, su sangre sea sobre vosotros. Una declaración muy lamentable. Es así que por tercera ocasión Pilato reconoce la inocencia de Jesús, pero nunca va a hacer nada por liberarle, y entonces lo entregará a la voluntad de ellos para evitar toda confrontación con ellos y obviamente con Roma. Y al entregar la voluntad de ellos, entonces vendrá la crucifixión. Bueno, mi hermana, para terminar con la sesión de hoy. ¿Usted conoce y acepta la voluntad de Dios para su vida? Es importante conocer la voluntad de Dios. Y a veces hay cosas en los propósitos de Dios que son difíciles para nuestra vida y quisiéramos decirle, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, ¿no? Pero ¿aceptamos la voluntad de Dios? ¿Cómo reacciona usted cuando de repente tiene tropiezos porque ha flaqueado en su fe? ¿O cómo reacciona cuando otros han tenido tropiezos por flaquear en su fe? Como le sucedió a Pedro, que si bien es cierto, negó al Señor Jesucristo y no fue algo correcto, pues tenemos que entender que fue porque su fe flaqueó, como nos sucede a nosotros también. Pero la pregunta interesante aquí es cómo reaccionamos. ¿Usted ha cedido en decisiones importantes o inclusive injustas ante la presión de otros? ¿Ha tenido un corazón como el de Pilato, donde sabiendo lo que es recto, lo que es justo, le ha ganado la presión social, le ha ganado la presión de personas que usted considera importantes? Mi hermano, mi hermana, como siempre, yo le agradezco muchísimo porque me ha acompañado en esta sesión, la penúltima de este Evangelio de Lucas en su segunda parte. Haré una breve oración y, si Dios lo permite, nos veremos para la próxima sesión, la sesión 12, la sesión 24 para todo nuestro curso, con la cual cerramos este maravilloso Evangelio. Vamos a orar. Bendito Padre, cuántas gracias te damos por la bendición de tu palabra, mi Señor. Te pedimos que nos guíes a través de ella, que toques nuestros corazones, que a través de ella podamos entender el gran ministerio de tu Hijo Jesucristo, pero sobre todo su obra redentora, de la cual nosotros gozamos mucha bendición. Te damos gracias por todo esto, te amamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, muchas gracias, que Dios le bendiga.